que ya el movimiento terminó. Voy a iniciar con una historia sobre el desayuno. Creo que está bien porque el desayuno quizás nos sentimos bien. En cuanto al almuerzo, ya produciría hambre al hablar de almuerzo. Muchas veces me gusta iniciar el desayuno con algo de fruta cítrica. Toronjas, naranjas, cuando toronjas no están disponibles. No sé si ustedes han tenido la experiencia al tener una toronja que tiene muchas semillas a veces, y semillas en cantidades. Inicialmente, o sea, sobre todo las toronjas nacionales, inicialmente tenía la tentación de como interiormente sentir, es que, ¿por qué hay tantas semillas? Quiero llegar a la fruta. Pero resulta que comencé a pensar, estas semillas representan un árbol potencial que puede crecer de esta toronja. Y un día conté, dos desayunos conté, decidí contar el número de semillas. En un caso hubo como 57 y en otro 58 semillas en una toronja. Pero cada vez que abro una toronja con tantas semillas, pienso en ustedes, pienso en nosotros, en el sentido de querer reproducirnos en cantidades. Esta semilla representa un árbol potencial. Esta fruta va a multiplicarse por las semillas cuando se siembra. Entonces ya no tengo la tendencia de quejarme ante tantas semillas, sino más bien de estar pensando en el valor de estas semillas y deseando que nosotros como iglesia seamos tan fructíferos en poder ver muchas, no solamente semillas, sino muchos árboles, muchas toronjas. Figuradamente estamos hablando de muchas personas que pueden llegar a conocer a Jesucristo personalmente como su Salvador por el ministerio de Dios obrando a través de nosotros. La porción que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con llevar fruto. Dios quiere que llevemos fruto en nuestras vidas específicamente. Si somos árboles frondosos, pero no llevamos fruto, Dios no está contento. Muchas hojas, un árbol frondoso, no equivale a mucho fruto. Es importante observar lo que dice el Señor Jesucristo en esta porción que vamos a leer en unos momentos, para dejarlo impactarnos con el mensaje que Jesucristo tiene para nosotros. Y vamos a estar enfocados en este pasaje, no solamente el día de hoy, el domingo entrante y lo más probable el domingo siguiente, para dejarnos, observar realmente qué está diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a definir lo que significa el fruto que menciona Jesucristo en este capítulo, para que no haya duda sobre lo que está diciendo a nosotros. Pueden ir abriendo su Biblia, aunque vamos a demorar unos momentos antes de leerlo, pero en Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Creo que muchos de ustedes ya estaban enfocados en ese capítulo. Juan 15, versículos 1 al 6. El capítulo 15 cabe dentro de lo que es el discurso del aposento alto, que va desde Juan 13 al Juan 17. El Evangelio de Juan se enfoca en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo, incluyendo su crucifixión, y después enfocado en su resurrección.
pero está dando sus últimas instrucciones a sus seguidores más cercanos, los apóstoles. Y muy específicamente después de la salida de Judas a los 11, seguidores fieles. En este capítulo, él aclara que el propósito básico de los creyentes en esta edad, ya que Cristo no estará presente en la tierra, sino en el cielo, el propósito básico es llevar fruto. Jesucristo está enfatizando que quiere que sus seguidores hagan más que solamente sobrevivir su muerte. No es solamente dejar de desanimarse o dejar de desmayarse porque Él está ausente. Él tenía expectativas muy altas, muy significativas para ellos. Él está pidiendo que lleven fruto y fruto en abundancia. Él no estará en la tierra en ese tiempo, como no está en la tierra físicamente hablando ahora mismo. Pero desea que nosotros los seguidores tomamos el lugar de Él. Necesitamos seguir con la obra de Él y hacerlo en su nombre y con su poder. Ya que están en Juan 15, vamos a leer desde versículos 1 al 6. Pueden permanecer en esta porción de la palabra toda la mañana. Vamos a ver otros pasajes, pero vamos a señalarlos allá para que no tengan que ir cambiando su porción en la Biblia. Juan 15, versículos 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a orar. Padre amado, estamos ante tu palabra. Estamos leyendo una porción significativa de palabras del Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento. Danos luz para poder obedecerte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como un enfoque en este capítulo, podemos decir que Dios quiere que su iglesia y los creyentes individuales lleven mucho fruto y que este fruto permanezca. Así de sencillo. Y nosotros podemos llevar fruto cuando seguimos cuidadosamente las instrucciones de Jesucristo sobre sus provisiones para que llevemos fruto. Nos ha dado provisiones específicamente para poder hacerlo. No lo hacemos de nuestras fuerzas. Es según las provisiones de Él de poder hacerlo. Antes de comenzar a hablar a fondo de estos 6 versículos, necesitamos hacer un recorrido histórico momentáneo. Y es una historia triste, es la historia de Israel. Vamos a ver Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Yo voy a pedir, necesito algo de ayudantes, pero ayudantes con ciertas características en esta mañana. Las características sean así, que van a poder leer lo que ponemos allí, pero para que todo el mundo escuche bien, necesito que se ponga de pie y que lean en voz alta, audible para todos. Entonces, no sé si tengo un voluntario para comenzar.
Está bien. Primero, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Segundo, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Jeremías 2:21. Hasta ahí por el momento. Pensé que había 2 versículos más. Voy a leerlos. Haré que quede desierta no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. La viña representa a Israel en el Antiguo Testamento muchísimas veces. Dios hizo todo lo necesario con su viña, pero no produjo el fruto esperado. La culpa no era de Dios. Está planteando aquí, escoge, ¿quién tiene la culpa? Yo hice todo para que funcionara bien, para que creciera bien, para que diera fruto apropiado, y no lo hizo. El juicio viene por su rebeldía. En el contexto de los primeros capítulos de Isaías, está claro que Israel estaba rebelizando contra Dios. Estaba en rebelión abierta, no querían obedecerle, tenían otros dioses de los pueblos alrededor. No querían enfocarse en el Dios de Israel, que era el Dios de toda la tierra. No produjo el fruto correcto. No presentó delante del mundo una característica de un pueblo de Dios en cuanto a su vida, de sus características, para reflejar las características de Dios. Era para hacer luz ante las naciones, para mostrar a las naciones quién era el Dios grande y poderoso, el Dios de toda la tierra, Jehová. En vez de esto, siguieron los otros pueblos por sus dioses, que no eran dioses de verdad. Dios decidió juzgar a Israel por eso. Vamos a Jeremías. Otra persona, otro voluntario que puede leer este versículo de Jeremías, puesto de pie, por favor. ¿Puede? Versículo de Jeremías 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, como pues te ha vuelto sarmiento de vid extraño. Gracias. Dios les había plantado a Israel como una vid escogida, especial, de buena calidad, pero no se desarrolló debidamente y terminó siendo una vid extraña. Debido al fruto malo de Israel, Dios decidió cambiarlo.
Pero no es la iglesia del Señor Jesucristo que llegó a reemplazar a Israel aquí. Lo que notamos en este capítulo 15 de Juan es que es el mismo Señor Jesucristo que salió de Israel, que es el reemplazo. Él es la vid verdadera. Es el nuevo Israel. Jesucristo está reemplazando a Israel como el enfoque de la salvación. Él mismo, con su vida, con sus enseñanzas, con sus señales, va a mostrar al mundo alrededor quién es Dios el Padre. Fascinante. Pero hay una relación de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay una conexión con la vid verdadera, el Señor Jesucristo. Y podemos decir de este pasaje en Juan 15, en el momento, que notamos que aquí hay una unión de creyentes en Cristo. Esta unión es totalmente esencial para poder llevar fruto. Si no estamos creciendo, desarrollando, permaneciendo, uniéndonos por fe, en forma constante, no vamos a poder llevar fruto. Aquí en este pasaje podríamos decir que Jesús está hablando de una alegoría, donde cada elemento es importante en el desarrollo de lo que Él está diciendo. Claramente, Él se identifica como la vid verdadera. Dice que su Padre es el labrador, el que prepara el terreno, el que hace lo que necesita hacer con la planta: podar, desarrollar, cuidar. Y los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos los pámpanos. Pero Él dice aquí que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Se elimina todo pámpano que consiste en hojas y no fruto. Muy interesante lo que está comentando. Y la conexión con Cristo debe ser una conexión estrecha. Pero da a entender que puede haber personas que, aunque profesen por la boca, no necesariamente son seguidores verdaderos. Ustedes pueden recordar, ni sé hace cuánto tiempo, di un mensaje en algunas porciones de aquí del Evangelio de Juan. Y vamos a hacer un repasito, no todo el mensaje, un repasito. Juan 2, 23 a 25. Necesito otro voluntario que puede ponerse de pie para leerlo. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero muy notable lo que dice aquí: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía el interior del hombre y sabía que no todos eran seguidores verdaderos. Muy interesante. No es la profesión de la boca, sino otros aspectos aquí de una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Juan 6, 60 a 66. ¿Otro voluntario? Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había entregado, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de él Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es el capítulo que habla del discurso de pan de vida, donde Jesús habla de comer su carne y beber su sangre. Obviamente estaba hablando en sentido figurado, de hacerlo por fe, pero la gente lo estaba tomando como sentido literal, y muchos de sus discípulos, los que le estaban siguiendo, dieron la espalda y dijeron no más. ¿Discípulos verdaderos? No. ¿Era fácil discernir diferencia en el inicio? No, eran entre el grupo de los que estaban siguiendo a Jesucristo, pero no todos lo estaban siguiendo de verdad. Juan 8. Otro voluntario, puede ser mujer también, ustedes tienen buenas voces. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias. Muchos creyeron en él, pero ante esta respuesta no se brincó Jesús, gracias, qué bueno que vengan. Puso unos comentarios aquí a los judíos que habían creído en él: hay que permanecer en mi palabra. Si permanecen en mi palabra, si siguen con fe, si obedecen, si tienen esa intención, seréis verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y esa verdad os hará libres. Pero si no siguen allí, si no siguen por un tiempo y después se apartan, ¿eran de verdad de él? Está dando a entender que para ser verdaderamente sus discípulos hay que permanecer en su palabra. De lo que notamos de estas porciones y aún de Juan 15 es que puede haber algunos que tienen una conexión directa, permanente con el Señor Jesucristo, y otras personas que aunque profesan con la boca no tienen una conexión igual permanente, sino una conexión frágil, temporal y no verdadera. El tiempo mostrará la realidad. ¿Cuál es el proceso? Voy a tocarlo muy brevemente. El reconocimiento que todos nosotros estamos separados de Dios por pecado en nuestra vida. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Y no podemos estar en la presencia de Dios por ese pecado. Dios, sabiendo que no había ninguna capacidad en nosotros para eliminar, para quitar la culpa de nuestros corazones, envió a su Hijo a la tierra. Dios el Hijo llegó a la tierra específicamente para morir en nuestro lugar, para ser el sustituto que tomaba el juicio de Dios el Padre sobre nuestros pecados, porque tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Y estando en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba experimentando el juicio por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Resucitó al tercer día. ¿Y qué pide de nosotros? Una respuesta de arrepentimiento. En vez de caminar según nuestros planes, nuestros caminos, nuestro acomodo, de hacer una media vuelta, se llama arrepentimiento, y poner nuestra fe no en nuestras obras, sino exclusivamente en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Había seguidores dispuestos y otros que no, estaban allí por un tiempo únicamente. Aquí en Juan 15 lo que comenta que todo aquel que lleva fruto será limpiado o será podado para que lleve más fruto. Yo no soy
del campo. No he tenido experiencia en la viticultura, o sea, nunca he plantado una viña, una vid. No tengo la experiencia, pero decidí, siendo que en internet se podía aprender de todo, tomé un curso, rapidito. Y fue muy notable lo que se dice allí. Y lo leí y lo escuché en varios lugares. El pámpano, que son las ramitas de la vid, se corta antes de comenzar la primavera, cuando no está creciendo. Y la cortan hasta 90%. Se elimina todo lo que es hoja, que no va a producir fruto. Si hay muchas ramitas, pámpanos por todas partes, habrá muchas hojas y muy pocas uvas. Se elimina todo. Y un señor dijo, el espacio entre cada pámpano significativo debe ser así de espacio. En cada uno. Se va midiendo y cortando todo lo que no cabe ahí. Todo lo que es extraño, todo lo que es superfluo, que no va a ayudar a producir fruto, lo elimina. Lo va cortando y cortando y cortando y cortando y cortando y cortando para tener más fruto. El interés del que tiene su vid son uvas, no son hojas. Ese no es un árbol que se utiliza para su madera. La madera no sirve. No es como ciertos árboles que uno corta y la madera sirve para muchas cosas. Así no es con la vid. El único fin de la vid es llevar fruto. Y si no lleva fruto, se corta, se quema. Entonces se va podando, o lo que la palabra aquí es limpiando, porque está hablando de personas ahora mismo. Somos personas. Jesús está hablando en lenguaje figurado de nosotros. Dios puede usar pruebas y disciplina. Vamos a hablar de lo que significa la disciplina un poquito más adelante, si no hoy, el domingo entrante, para ayudarnos a crecer y dar más fruto. Es su forma de podarnos. Es su forma de ayudarnos a crecer espiritualmente muchas veces. Muy interesante. El Padre, como el labrador, quiere nuestro crecimiento. Tanto quiere que llevemos fruto en buena cantidad. Y nos trata como se trata el labrador de la vid. Se corta lo que hay que cortar. Se elimina lo que hay que eliminar. Lo que no sirve en nuestra vida, porque es de la carne, porque interfiere en llevar fruto espiritual, se va eliminando, va trabajando en nosotros para eliminar esto. Lo enfocamos un poquito más adelante. Me interesa que identifiquemos lo que significa la palabra fruto aquí. Es importante dar a entender correctamente lo que significa llevar fruto. ¿Qué quiere decir la palabra fruto? Hay una manera que conozco para descubrir lo que significa una palabra. Ese es estudiar la palabra. Yo tenía un profesor que amaba estudio de palabras y yo llegué a amar estudiar palabras por igual. Descubrí que la palabra con una variación, muchas veces sustantivo, fruto, otras veces dar fruto como verbo, aparece 67 veces en el Nuevo Testamento. 41 veces en los Evangelios. El proceso de estudiar una palabra, voy a mencionar algunas cositas rápidamente.
Se puede estudiar a todo el Nuevo Testamento, a veces se puede ver vínculos con el Antiguo Testamento, pero muchas veces se encierra, por ejemplo, si hay una palabra en Pablo y estamos estudiando una carta de Pablo, queremos observar muy particularmente la forma de usar la palabra en Pablo, en sus escritos. Y después nos encerramos en el libro específico que estamos estudiando. Y observamos el contexto mismo de la porción que estamos viendo. Lo que me di cuenta es que aquí el Señor Jesucristo está hablando. Yo hice estudio de las 67 veces que aparece la palabra fruto en el Nuevo Testamento. Pero me enfoqué específicamente en los evangelios. Porque es el mismo Señor Jesucristo hablando. No importa si es en Mateo, Lucas, Marcos o Juan. Muy significativo. Nosotros no vamos a ver, pueden descansar 41 ocasiones cuando aparecían los evangelios. Pero sí quería darles un vistazo, una oportunidad de gustar lo que significa observar estas palabras de Jesucristo. No van a tener que abrir su Biblia y encontrar tantas citas porque lo tenemos aquí. Pueden permanecer en Juan 15. Pero van a observar conmigo y hacer algunas observaciones conmigo de lo que se está diciendo. Y al final vamos a tratar de darle en blanco lo que significa la palabra fruto aquí en Juan 15. Es importante. Si no entendemos la naturaleza de la palabra, este pasaje entra un oído y sale el otro, y no queda en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. Es importantísimo comprender lo que significa esta palabra. Entonces vamos a hacer un ejercicio que no siempre hago con ustedes, pero sí vamos a tomar algunos pasos esta mañana para ver esto. Rebeca, Mateo 3. Necesito voluntario para ponerse de pie y leer esta porción, por favor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son palabras de Juan el Bautista, no son palabras de Jesucristo. Creo que es la única porción casi de lo que escogí que no era de Jesucristo. Pero se encaja perfectamente en todo lo que había dicho Jesucristo en otras porciones aquí en los Evangelios. Juan está llamando a los fariseos y saduceos específicamente a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan venía con un bautismo de arrepentimiento, preparativo para el Rey, el Señor Jesucristo. Pero aquí les está llamando a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y si no lo hacen, promete juicio. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Suena semejante a la vid y los pámpanos, ¿verdad? En vez de practicar una religión, que es lo que ellos estaban practicando, deben exhibir un cambio de corazón, cuyo fruto es fruto de arrepentimiento. Solo una persona arrepentida que tiene una manera de mirar las cosas totalmente distinta a lo que estaba mirando. En vez de enfocarse en el hombre, enfocarse exclusivamente en Dios. En vez de vivir para sí mismo, se vive para Dios. Según lo que Dios ha dicho, solamente una persona arrepentida puede dar fruto de arrepentimiento. El fruto muestra la calidad del árbol. El árbol que no da buen fruto se corta. Un árbol frutal, si no da fruto sano, no vale. Otro pasaje. Mateo 7, 16 al 20. ¿Otro voluntario?
Hay personas que no han leído y les doy la oportunidad. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas son palabras de Jesucristo. El contexto aquí es una advertencia contra los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No son ovejas verdaderas. Él dice que se puede distinguir a los falsos profetas por sus frutos. Y cita ahí, puede regresar un momento, Rebeca. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, es otra naturaleza. La planta es distinta. ¿O higos de los abrojos? Tampoco. Lucas da otro ejemplo de la misma porción, pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, pero da a entender lo mismo. Se puede distinguir a los falsos profetas por sus frutos, pero uvas no corresponden a los espinos, no vienen de allí, no es su naturaleza. El buen árbol produce buenos frutos, el árbol malo produce frutos malos. Siempre el árbol da frutos de acuerdo a la calidad del árbol. Es imposible dar fruto contrario a la naturaleza del árbol. Si uno tiene un árbol de limón en su patio, no está satisfecho si no da limones. El que está ahí, pues, lo tenemos en vista. Uno quiere limones, no hojas. No sirve tanto para tanta sombra, no es la clase de árbol que sirve en ese sentido. Uno quiere limones. Si no da limones, uno dice, bueno, voy a buscar, voy a cortarlo y plantar otro, porque quiero limones. Es necesario examinar los frutos para determinar su fuente. Interesante lo que está comentando Jesucristo aquí. Seguimos, Mateo 12. ¿Otro voluntario? ¿Puesto de pie? Mateo 12, 33, 35. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Son palabras de Jesucristo de nuevo. El contexto aquí, que es importante. Jesucristo sanó a un hombre afligido por demonios. Era un hombre ciego y mudo por efecto de los demonios en él. Pero los demás le estaban acusando de hacerlo por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y él dice, si él echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios entre ellos en ese momento. Pero cuando habla aquí, o hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, lo que está comentando con ellos es, si dicen que la obra es buena, pero dice que yo soy malo porque vengo de los demonios, soy el príncipe de los demonios, no cuadra. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Si el árbol es malo, no puede dar fruto bueno. No va a poder hacer lo que está mencionando allí. Entonces, definitivamente es muy notable. Le están acusando, pero no están basados en la verdad. Y les acusa muy claramente aquí
de ser una generación de víboras. No pueden hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca buenas cosas del buen tesoro de su corazón, pero ellos, siendo malos, están sacando y hablando cosas malas, acusándole de ser del enemigo cuando no es. Vamos a pasar, Rebeca, si me puede hacer el favor de pasar a Mateo 13. Otro voluntario. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra es en el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70, a 60, y 30 por uno. Gracias. Son la palabra de Jesucristo, es la palabra del sembrador, 4 clases de tierra, 4 clases de corazón de la persona. Aquí es la última tierra que menciona, la 4ª clase aquí. La semilla cae, el evangelio cae en buena tierra que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso eran cosechas gigantescas en ese tiempo. Gigantescas. Pero dice que Jesucristo da la explicación. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce en buena cantidad. Oye, entiende y produce efectos en su vida, da fruto en abundancia, en una forma maravillosa y especial. Muy interesante que está mencionando. Esta es la clase de tierra que representa al corazón bueno, que responde a Jesucristo genuinamente. Y Dios produce fruto en nuestras vidas como consecuencia. Pasamos a Mateo 21, versículo 19, otro voluntario. Todavía hay gente que no ha leído y les doy la oportunidad. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Palabra de Jesucristo nuevo. Jesucristo maldijo a la higuera por solamente tener ojos y no fruto. No fruto. No era la época, según entiendo allí, pero en esa época debía haber algunas cosas comenzando de la fruta y se comía. Y era evidente que no era la clase del árbol para dar fruto. Lo maldijo. Nunca jamás nazca de ti fruto de ese árbol, de esa higuera. Pero en el contexto estaba hablando de Israel. Por Israel no ser fiel a su Dios. Israel tenía juicio. Aunque en el futuro Dios va a volver a hablar y tratar con Israel. Otra vez, hojas no cuentan, sino el fruto apropiado del árbol. Sigue Rebeca. Otra persona, Mateo 21. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará a su viña a los labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Palabra de Jesucristo está hablando de la parábola de los labradores malvados. Un hombre planta una viña, prepara todo, lo asigna a unos labradores, va a recibir una porción de del fruto al final. Cuando es la hora de la cosecha, envía a unos siervos para recibir su porción y los maltrata. Envía otros
y lo maltratan. Envía a su hijo y lo matan. Y dice, va a arrendar su viña a otros labradores que le pagan su fruto a su tiempo. Está hablando de sí mismo. El Padre enviando a Jesucristo a la tierra, el pueblo de Israel, sobre todo su jerarquía religioso, estaba rechazando a Jesucristo y lo iban a matar, definitivamente. Y habla de que realmente en esa porción de Mateo 21 hay algo ahí, versículo 42. Él dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él es la piedra cabeza del ángulo. Los edificadores de Israel lo rechazaron, pero era el plan de Dios utilizarlo para la edificación de su pueblo. Por eso el último versículo que menciona allí, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Juicio a Israel, rechazo por no haber respondido adecuadamente. En el contexto específico de esta porción, está hablando en el templo con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de los judíos. Ellos se acercaron a él mientras estaba enseñando y él les está diciendo esta parábola muy concretamente. Les anunció que el reino de Dios será quitado de ellos y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué quiere? Otra vez, frutos. ¿Y cuáles serían los frutos del reino? Claramente, lo que refleja el carácter de Dios y lleva a cabo los propósitos de Dios. Al reflejar el carácter de Dios, sirve para revelarlo ante otros. Refleja la justicia de Dios, refleja el amor de Dios. Ellos no estaban dispuestos. Tenían sus prácticas, se aferraban a sus prácticas y no conocieron genuinamente al Dios de Israel. Ni menos estaban dispuestos a aceptar el Hijo de Dios enviado para redimirlos de sus pecados. Sigamos. Ya estamos en el Evangelio de Juan, estamos terminando el estudio de la palabra. Fruto, aquí. ¿Tengo voluntario? Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Estamos en palabra de Jesucristo, el contexto de la mujer samaritana. Y luego los discípulos hablando de una cosecha espiritual, hablando de los samaritanos que estaban a punto de responder al Evangelio. Y comenta esto, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y habla de dos ministerios de evangelismo, sembrar y cegar. Son complementarios, hay que sembrar antes de cegar. Pero está hablando aquí de personas que responden al Evangelio y reciben vida eterna. Hay una relación directa con el evangelismo aquí, en esta carta de Juan. Una relación directa con el evangelismo de compartir el evangelio y la respuesta de la gente. Juan 12, 24. Otra persona, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Palabra de Jesucristo. Contexto es la cercanía de la muerte de Jesucristo. Cuando unos griegos querían ver a Jesucristo, y Jesús dijo que había llegado la hora para que Él fuera glorificado. Una referencia a su crucifixión. Extraño, ¿verdad? No pensamos en glorificación como crucifixión.
pero así es la referencia que está dando en este evangelio. Luego dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entendemos eso. La semilla por sí sola no se brota. Hay que morir, brotarse y después ya va creciendo la planta. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su muerte, la muerte de Jesucristo, producirá la oportunidad para muchos experimentar la vida eterna. Una referencia otra vez al evangelismo. Muy interesante. Y dice en esta misma porción, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando habla de aborrecer y amar, es un modismo que habla de preferencia. Hay que preferir la vida que Dios ofrece más que la vida terrenal nuestra, con nuestros acomodos, con nuestro confort. El que ama su vida la perderá. Si da preferencia a su vida, realmente es lo que va a tener en su vida, pero va a perderla. Pero si aborrece su vida en este mundo y ve que hay algo mejor, la vida eterna, la vida de Dios, para vida eterna la guardará. Se necesita eliminar el enfoque en el egoísmo y poner el enfoque en Jesucristo. Juan 15. Ya llegamos otra vez al pasaje donde comenzamos. Versículos 2, 4 y 5. Un voluntario. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. El deseo del labrador, el Padre, es fruto, y mucho fruto. Como cualquier labrador, es imposible llevar fruto si no permanecen en la vid, Jesucristo. Los creyentes deben permanecer en Cristo y Él permanecer en ellos. Cuando lo hacen, el creyente lleva mucho fruto. Permanecer en Jesucristo. La provisión del Padre para poder llevar fruto es permanecer en el Señor Jesucristo. No producimos fruto al hacer mucho esfuerzo personal. Implica la unión con el Señor Jesucristo, debido a su vida fluyendo en los pámpanos, la vid y las ramitas, y el fruto que se producen allí viene de Jesucristo, no de nosotros. Conclusión de la definición del fruto aquí. Eso tiene continuaremos, pero vamos a dar una definición tentativa ahora mismo. ¿Se acuerdan que el fruto revela la naturaleza de la planta o el árbol? La vid, la persona de Jesucristo, llega a ser visible por los pámpanos y especialmente por su fruto. El fruto corresponde a la persona de Jesucristo. Entonces va a tener las características del Señor Jesucristo. Yo lo resumí así. Está hablando del ser y el hacer. El ser hablando de nuestro carácter, reflejando el carácter de la persona de Jesucristo. Y el hacer, podemos decir, la tarea que nos da de edificación de evangelismo. Pero muy específicamente aquí, se nota en el Evangelio de Juan un enfoque en el evangelismo, muy particularmente. De compartir el Evangelio con personas que no conocen personalmente al Señor Jesucristo.
Era necesario que estos apóstoles entendieran esta función. Iban a estar en la tierra regando, divulgando, proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo ante muchas personas, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero también era importante demostrar la santidad de vida, reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Incluye una identificación con los propósitos de Dios y la determinación de llevarlos a cabo. Vamos a agregar algunos puntos en el resto de Juan 15 en domingos futuros. Algunas cosas específicas que Jesucristo menciona. Yo creo que es el lugar donde vamos a parar. Yo tenía mucho más y seguiremos el domingo entrante, Dios mediante, en esto. Pero vamos a reflexionar muy brevemente aquí. Jesucristo está diciendo que el Padre, el labrador, quiere que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a reflejar el carácter de Jesucristo? Primeramente, estamos unidos con Él, hemos puesto nuestra fe en Él genuinamente en cuanto a la salvación. Y nuestra vida da muestras que hay un vínculo estrecho, una unión estrecha con el Señor Jesucristo. Estamos creciendo espiritualmente. Hay un deseo de compartir lo que entendemos nosotros de la vida con Jesucristo con otras personas, para que también experimenten lo mismo. ¿Dónde estamos? Es una respuesta que cada uno tiene que contestar. Pero hay que mirar la realidad de la vida también. ¿Qué es esa realidad? Podemos decir que sí, pero hay que ver qué es la demostración genuina del fruto de nosotros. Este pasaje dice muchísimo más, aún estos 6 versículos. Yo pensé hasta el domingo entrante solamente manejar versículos 7 y 8, pero ni vamos a llegar hasta allí tan plenamente. Es fascinante lo que está diciendo Jesucristo aquí. Por eso que vamos a meditarlo por unas semanas. No es que nosotros corriendo frenéticamente vamos a producir el fruto. No es el activismo. No es asistir a más cultos. Es la relación con Jesucristo, que es por la fe. Es por pasar meditando en la palabra de Dios. Es por estar hablando y escuchando a Dios en oración. Si no tenemos tiempo para Dios, si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, creo que va a ser muy difícil glorificar a Dios al dar fruto, que no estamos mostrando una permanencia, una conexión estrecha allí. Actividad no equivale a fruto, equivale más bien como a hojas. No es lo que hacemos nosotros, es por la unión con Jesucristo que Él obra en nosotros y produce la vida que Él quiere que tengamos. El ser, nuestro carácter, el hacer lo que hacemos. Pero que sea por el poder de Dios que produce los frutos que Dios quiere. Que estamos alineados con los propósitos de Dios para nuestras vidas y como iglesia. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, hemos tenido una mirada, una meditación en porción de tu palabra que hablan de la palabra fruto. Te pedimos, Padre, que tú obres en nosotros.
para darnos entendimiento primeramente, para ayudarnos a responder por fe, por tomar decisiones de acercarnos más al Señor Jesucristo, por dedicarnos a conocerlo por su palabra, por desear ser tus instrumentos a llevar fruto para la gloria del Padre. Entendemos claramente que el Señor Jesucristo quiere que sus seguidores lleven fruto, que es la voluntad tuya, Padre, que lleve un fruto para tu gloria. Ayúdenos a ver esto, ayúdenos a ver la provisión tuya para poder llevar fruto. Fortalécenos, Padre, danos claridad y facilita que caminemos contigo por tu gracia. Y estamos pidiendo esto en el nombre poderoso, nombre grande del Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.